Diego Guerrero en este futón, ahora sí. En este futón, sí. Cosas de estas insospechadas, que no sabes cómo de repente te encuentras en una situación y ahí, supongo que será como los surferos. Yo nunca he surfeado, pero que será como los surferos. Ahora viene la ola, agárrala y arriba. ¿Y qué ola viene? Pues esta, conversar contigo un rato, quizá descubrir, qué sé yo, conversar, compartir y también transmitir algo, qué sé yo, a ver qué sale de aquí. A ver qué sale de aquí. Bueno, ¿y qué te ha llevado, qué te ha traído aquí a este mundo del desarrollo personal, del coaching, de la PNL? Pues básicamente querer estar mejor en el mundo. Esto fue un camino de egoísmo, básicamente. Sigue siéndolo mayoritariamente, y la palabra egoísmo tampoco tiene por qué ser algo que, como en mi mundo antes era como medio negativo. Era querer estar mejor, era tener una vida que de cierta forma yo sentía que no me satisfacía o no estaba donde yo me sentía más a gusto, y fue un camino de exploración, fue adentrarme. Me venía ahora la imagen con estas cosas de los canales representacionales, me venía ahora la imagen como de en busca del arca perdida, del tesoro perdido o algo así, ¿no? Me venía una imagen como de selva, y ir adentrándome, ir apartando un montón de hojas, ¿no? Sabiendo que hay algún lugar, o presuponiendo que hay algún lugar donde hay tesoros en la vida. Entonces un poco fue eso, fue decir, bueno, por aquí ando medio perdido en esta selva, voy a moverme en otra dirección, voy a ir apartando un poco toda esta maleza, todo este lío, y confío que habrá sitios de arcas perdidas, de tesoros, de pequeños oasis, ¿no? Yo he estado en algunos lugares, muchos lugares maravillosos, y ahora me venía en Costa Rica una vez, subíamos al cráter de un volcán que estaba inactivo y empezó a llover. Entonces aunque hacía calor, pero era un poco esforzado, ¿no? Subir. Y cuando llegamos arriba del cráter había que bajar. Y había mucha maleza, seguía viendo mucha maleza, no se veía apenas nada, ¿no? Pero de repente estábamos en ese bajar, reparándonos y tal. Yo iba con mi mujer, iba con más gente. Cuando llegamos a un momento, de repente se aclara aquello y aparece una laguna, que era el cráter, pero en modo laguna, con un color increíble. Entonces llegar a esos pequeños oasis o paraísos y quedarse ahí el mayor tiempo posible, un poco es lo que me trajo a esto de la PNL, del coaching y de otras muchas cosas. El otro día me preguntaba a alguien con quien colaboro en este mundo también, de acompañar en empresas, ¿tú qué haces? ¿Cómo te formas? ¿Cómo sigues aprendiendo? Digo, pues mira, es bastante variado. No solo hago cursos de PNL cuando me he formado, a veces sigo haciendo cosas de ese tipo, o de coaching, o de hipnosis ericksoniana, o de constelaciones, o de lo que sea. Digo, también hago cursos de improvisación, de impro, también hago cursos de stand-up, también hago cursos de cómo utilizar el cuerpo, también hago cursos. Explorar cómo seguir llegando a oasis cada vez más, como más para quedarse, ¿no? Eso me trajo aquí. Y eso me mantiene aquí. No solo me trajo, sino me mantiene aquí. Entonces vas buscando oasis en los que quedarte. Sí, oasis. Yo a veces me hago la pregunta, ¿cuál es el sentido de vivir? Y es una pregunta que yo no he sido capaz de responder a plena satisfacción, y cuando voy leyendo por ahí, pues no he encontrado aún tampoco respuestas que me satisfagan completamente. Mientras voy a ver si llego a alguno de esos, o al oasis definitivo de encontrar el sentido a esto de la vida. Pero bueno, cuantos más oasis en los que quedarme y estar muy bien pueda visitar y permanecer, pues el camino ya mola, ya es satisfactorio, ya es vital, ya es con amor, ya es con alegría, ya es quizá pequeñas respuestas a eso del sentido de la vida. Entonces sí, voy buscando oasis, oasis en términos de belleza, oasis en términos de convivencia hermosa, oasis en términos de
de convivir y compartir con lo que nos rodea, con lo que me rodea. Oasis en esos términos, para mí es en este camino de quizás algún día llegar al oasis definitivo del sentido de la vida, si es que llego, que hasta ahora, después de todos estos años, aún no he llegado, tampoco sé si llegaré. ¿Para qué quieres llegar ahí? Básicamente para seguir permaneciéndome bien, o sea, estando bien, sintiendo bien y poniendo en el mundo bien. Cuando digo bien, es una palabra que se utiliza mucho. Me están viniendo hoy cosas de viajes. Hace años también viajé a Perú y estando en los Andes peruanos, por allí, preguntábamos a veces, iba con un amigo ese viaje, preguntábamos a veces ¿cómo está? ¿No? Si entrábamos a tomar lo que fuera, un mate de coca o lo que fuera. Allí hay infusiones de hoja de coca, ¿no? ¿Y cómo está? Y entonces empezó a llamarme la atención que no respondían bien. Aquí, en España, decimos bien a menudo, pero allí no decían bien. Allí muchas personas con las que nos cruzamos y me crucé decían tranquilo, tranquila. Entonces yo me quedé pensando y dije, hostia, ¿qué diferencia hay entre decir bien y decir estoy tranquilo, ¿no? Y de cierta forma es estar tranquilo, es vivir con un bienestar que al menos tiene como ingrediente también la tranquilidad. Cuando uno está bien, uno está tranquilo. Cuando uno está alegre, puede estar tranquilo. Cuando uno está eufórico, puede estar tranquilo. También se puede estar eufórico desde un lugar de desequilibrio, de intranquilidad. Pero yo prefiero estar eufórico, tranquilo. Puedo estar triste, tranquilo. Puedo estar de muchas formas tranquilo. Entonces, ese punto de bienestar, donde el pozo de fondo es la tranquilidad, es algo que en esos oasis, que digamos es lo que me mueve a visitar, a permanecer, a seguir descubriendo, a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a vivir con muchas cosas que la vida me brinda, con muchas cosas que yo provoco en mi vida, y con esa mezcla, tranquilo, con bienestar, con alegría, con tristeza. ¿Y qué tipos de tesoros y arcas perdidas te ha traído este camino de desarrollo personal que iniciaste por egoísmo? Y que mantengo por egoísmo. Pues me ha traído pues un montón de tesoros y arcas perdidas y oasis. Quizá, bueno, algunos de los más importantes tienen que ver con, hostia, esto es lo que yo deseo realmente, y también discernir, o sea, en ese sentido, discernir qué cosas sí me conducen a mí a esos lugares, qué cosas pensaba que sí, pensar es distinto de lo que sí, pensaba que sí, y en cambio no me conducían a esos lugares. Es como, hostia, yo pienso que para llegar al oasis hay que coger esta ruta. Entonces, durante muchos años he cogido esas rutas, para llegar a aquel cráter en Costa Rica. Entonces voy cogiendo esas rutas, pero yo voy en esas rutas y no solo no me siento mejor, no solo no me siento tranquilo, sino que en el camino por la ruta voy identificando que la cosa no hay ese punto ese pozo de fondo de tranquilidad, de bienestar o de lo que sea, ¿no? En ese sentido. Entonces, quizás uno de los, no sé si es el oasis, pero creo que también, porque no es tanto acertar o no, sino caminar en la ruta que sí es la que yo deseo tomar. No la que creo que he de tomar, sino la que sí deseo tomar. Y discernir eso ha sido uno de los grandes paradas oasísticas, si se me permite la respuesta oasística. Una de las grandes paradas, uno de los grandes tesoros, ha sido eso, de discernir cuando la ruta me conduce, es de las que yo creía que me iba a llevar a algún lugar mejor y no, tener esa habilidad para discernirlo, tener esa agilidad y esa conciencia para discernirlo y decir, espérate, ¿cuál es la ruta que sí que me conduce a donde yo quiero? Esta, desde luego, no. Voy a probar otras rutas. Entonces, ese es uno de los oasis. Otros, tiene que ver con personas. O sea, eso tiene que ver conmigo. El darme cuenta de que esa ruta era algo que yo pensaba, pero no es la que me conducía, o al menos seguro, o casi seguro, aunque también tiene sentido, gracias a esa también he podido descubrir las otras.
gracias a esas incomodidades ahí, he podido descubrir cuándo sí estaba en rutas que me conducían más probablemente a mi tranquilidad. Y esas tienen que ver conmigo y luego con el mundo, ¿no? Oasis, desde encontrarme con mi mujer y poder hacer muchas paradas de oasis con ella, desde tener relaciones con las personas con las que me rodeo, en las que muchos de esos encuentros son oasis, desde donde yo estoy, cómo he llegado a ese cráter, me permite mucho más a menudo que antes tener oasis en los encuentros con personas, mi manera de relacionarme con lo que acontece, incluso a nivel más general, de que lo que pasa en el mundo, antes a veces era mucho más doloroso, ahora no tiene por qué ser menos doloroso, pero sí con ese pozo de tranquilidad. Es más, es como una comprensión, ¿cómo diría?, ¿no?, mayor. Entonces, esos también son oasis en los que vivo, en los que me detengo y en los que me permiten disfrutar. Algunos de esos oasis. Y también con mi familia, con la relación con mi familia de origen, con mi madre, con mi padre, con hermanas, hermanos y más gente alrededor. La calidad de cuando paro con ellos o con ellas o llegamos juntos a algún lugar es mucho mayor, son oasis. Antes de continuar, tengo que advertirte que esta entrevista que estamos haciendo la voy a subir a YouTube y que la oirán personas. Ah, vale. Porque Sí. sé que en ocasiones se han hecho otras entrevistas y luego te sorprendes de por qué la gente sabe cosas. Ya. Bueno, tampoco hay mucho que esconder. Ajá. Que tampoco hay tanto que quizá por cuidado más de otras personas más que de mí mismo. Así que lo tengo en cuenta, sí, que a veces eso se me va un poco de la cabeza y estamos aquí conversando tú y yo y no es ese el solo. Y en el futón, y más gente. Y en el futón, que es traidor. Es futón traidor. Debe significar eso, esto, ¿no? Estas letras así. Claro, futón traidor. Futón traidor. Claro, esos son los pictogramas chinos o japoneses o de Haragana o como sea esto. Futón traidor. Sí. Empezaste a trabajar muy jovencito. ¿A los 14 años era? Empecé jovencito para los estándares de España y más o menos de mi edad. Claro, si piensas en un estándar de la República Democrática del Congo, probablemente empecé mayor, ¿no? Pero sí, de hecho yo sitúo el inicio formal de mi actividad profesional tiene que ver con mis 15 años, aunque ya antes pues mi padre me llevaba a fines de semana con él, él se dedicaba a temas de la construcción, entonces él me llevaba a veces a eso cuando yo tenía 8, 9, 10, 11 años y algunas cosas más, pero sí, 15 años fue, digamos, mi inicio más formal. Desde entonces en distintas cositas he ido aprendiendo a desenvolverme también entonces eran trabajos, ahora en esta actividad profesional. Que sí, 15 años, pero también para el mundo de mi padre era normal. Era normal, claro, él también empezó muy niño a tratar de aportar y sostener a su familia. Él contaba, quiero recordar, con 11 años o algo así, ¿no? Tuvo que dejar el cole. Y entonces para él era normal y de alguna forma yo recibí eso y yo, pues con 15 años se me abrió una puerta y creía que ese era el camino y me ha ofrecido mucho. Y sí, 15 años en una farmacia. ¿Cómo era el Diego de 15 años? Pues era, no sé cómo era, pero tenía algunas características, pues supongo que como de muchas personas. Era un soñador. Lo primero que me ha venido cuando has preguntado, has hecho la pregunta, era un soñador. Yo tenía muchos sueños y en estos últimos años esos sueños están, no esos exactamente los mismos, entonces eran de una forma, pero sí que tienen mucha relación. Desde hace unos años están otra vez presentes en mi vida y estoy moviéndome en esa dirección de vuelta, ¿no? Entonces era muy soñador, era muy enamoradizo, era soberbio, era arrogante, era probablemente y comparativamente con
con más o menos lo que podía observarse con chicos o chicas de 15 años, incluso chicas que dicen que de determinada forma maduran un poco antes que los chicos, de manera general, pero era más maduro de lo que 15 años tenía, porque me relacionaba en aquellos entonces, tenía un problema con el grupo de amigos que me relacionaba, que tenían 18, 19 años la mayor parte, y yo tenía 15, entonces íbamos juntos y la faena para mí era que ellos iban a discotecas y yo iba con ellos, pero a mí me pedían el dichoso carnet de identidad y entonces no me dejaban entrar, pero íbamos juntos, o sea, yo iba con chicos que entonces se notaba mucho la diferencia, más o menos, de 15 a 18, amigos míos, amigas no, pero amigos míos, las amigas quizá eran un pelín más jóvenes, pero amigos míos se iban a la mili entonces. Yo tenía 15 años y entonces había una diferencia notable, aparentemente, pero me relacionaba, no todos eran de 18 y 19 años, pero me relacionaba con ese tipo de gente. Entonces era también maduro, comparativamente, que también es una trampa, de cierta forma, para mí, pero también me aportó ventajas, me aportó aprender. Me costaba mucho reconocer que la cagaba, me costaba mucho reconocer que había metido la pata, en ese sentido, pues con mucha soberbia, muy poca humildad. Entonces, no sé si he ganado mucha, espero que alguna sí, pero de esa forma también era, con 15 años, soñador. A mí y sí, esa cosa de soñador, y no solo con 15, yo era soñador desde casi que recuerdo, cuando tenía 4 o 5 años, yo tenía sueños de lo que entonces era un mundo mejor, las cosas mejor, la gente mejor, un soñador. Yo si me pudiera quedar con una palabra, a los 15 años era un soñador. ¿Qué crees que opinaría de los sueños cumplidos del Diego de hoy? Ese soñador de 15. Que recuerdo que subía una cuesta, además, para ir a trabajar a la farmacia. Ah, sí, tú sabes esa historia. Sí, subía una cuesta para llegar a la farmacia, ese primer trabajo formal que tuve. ¿Qué le diría? Pues que menos mal que me he acordado de aquellos sueños, que no he llegado al final de mis días sin retomar un poco ese espíritu soñador, me diría probablemente. Me diría... Yo... Pues mira, esa pregunta no me la había hecho nunca, nunca se me había cruzado así, ¿no? Entonces, que menos mal, desde luego, ¿no? Mira, ahora lo que me viene es que le diría yo a él gracias, porque subiendo aquellas cuestas, haciendo alusión a la cuesta, ¿no? Allí se sembró una semilla de... voy a contar la historia de la cuesta para que no parezca un misterio. Yo cuando iba a la farmacia tenía que subir una cuesta, yo tardaba como 20 minutos, ¿no? Y a mí era por las mañanas, yo iba por las mañanas a la farmacia, de 9:30 a 1:30, y luego en la tarde iba al instituto. Y entonces yo todas las mañanas me tenía que levantar, a mí madrugar tampoco dices, a las 9:30 hoy en día no parecía madrugar, pero para mí era un esfuerzo. Entonces levantarme para tener que ir a la farmacia era un esfuerzo. Además tenía que ir caminando y subir aquella cuesta que tenía una pendiente fuerte y entonces yo tenía que sudar casi en determinados momentos para llegar arriba del todo, ¿no? Esa cuesta eran 10-12 minutos fácil, subiendo. Entonces yo pensaba, con 15 años yo pensaba, ostras, me quedan 50 años. En esos momentos lo de la jubilación era a los 65. Y yo ya pensaba en la jubilación con 15. Y me quedan 50 años de esto. No puede ser. Entonces, iba subiendo, pero no puede ser. O sea, 50 años así yo no puedo vivir. No puede estar así 50 años. Esto es inasumible para mi vida. Y entonces dije, a ver, 50 años, ¿cuánto puedo un poco asumir, ¿no? Entonces dije, 25 años es el máximo que yo puedo. A los 40 tengo que dejar de trabajar. No puede ser que yo esté 50 años con esto, levantándome por las mañanas, con este esfuerzo, sudando la gota para llegar a donde tengo que llegar. Esto no puede ser. A los 40 tengo que dejar de trabajar, lo que entonces era un trabajo, ¿no? Y bueno, eso que quedó ahí, yo seguía soñando, pero bueno, los sueños se fueron como el hombre del traje gris de la canción de Sabina, ¿no?
Yo me fui, aunque llevaba trajes de colores, porque sí que empecé a vestir trajes, mis siguientes trabajos, o mi siguiente trabajo durante muchos años sí que Era la llevaba banca, traje, eso es, corbata y esas cosas, ¿no? Y parecía pero yo empecé a entrar en una etapa más del hombre del traje gris. Tampoco era un tipo monocromático, digo, en esos años, pero sí mis colores iban perdiendo intensidad, ¿no? Y mis sueños fueron perdiendo intensidad y yo fui olvidándome de eso. A los 40 hay que dejarlo, hay que dejar de trabajar. Y curiosamente, yo elegí marcharme de la entidad financiera en la que yo trabajaba 5 días antes de cumplir 41 años. Había que hacer una petición voluntaria, hice la petición voluntaria 5 días antes de cumplir 41. Y en esos años previos, desde los 30 y pocos, yo iba buscando y fui empezando a recuperar algunos de los colores de los 15 años, de los sueños de los 15 años y voy viviendo, no los mismos, pero sí muy, muy conectados con los de 15 y con los de 5, y voy viviendo el espíritu de aquellos sueños, estoy viviendo el espíritu de aquello, y el espíritu también me he dado cuenta que no tiene que ver con los demás, que querer ayudar a los demás, que yo quería con 5 años, con 4 años, recuerdo, con 6, con 15 y más luego, pero poco a poco se ha ido volviendo un tratar de estar en mis oasis, y desde ahí, pues bueno, a quien le apetezca venir a mis oasis o a compartir a mis oasis, si puedo recibirlos, no siempre puedo, no siempre tengo el corazón de estilo oasis, no siempre tengo el alma de estilo oasis, pero cuando puedo recibirlos, que es mucho más tiempo que antes, pues es maravilloso compartir ahí. Pero ya no es para salvarles tanto, sigo teniendo un punto de eso, pero mucho menos que antes, es tanto como para estar en ese bienestar de antes. Ese soñar, a veces me cuesta dónde es el lugar hasta donde es algo más o menos generoso, en el sentido de sin esperar algo a cambio, sin esa cosa de recompensa, consciente e inconsciente, y cuando realmente es una entrega o lo más desinteresada posible. Pero esos sueños ahora llevo ya unos años viviéndolos cotidianamente, en mi forma de estar, y sí. ¿Y en la actualidad piensas en la jubilación? En la actualidad pienso en la jubilación. En la actualidad pienso en vivir para morir tranquilo. Como sabes, yo he estado estudiando y sigo estudiando un poco de filosofía, y hay un filósofo controvertido por muchos motivos, pero da igual. El tema es que él habla mucho de cierta forma, él habla de vivir una vida auténtica, y esa vida auténtica puede vivirse y está en relación, en cierto modo, a la muerte. Entonces, yo no pienso tanto en la jubilación como en morirme, si puedo tener un segundo antes de morirme y mirar atrás, y mirar mi vida atrás y decir, bien vivido, ¿no? Entonces, yo pienso más en eso que en la jubilación. No sé, el mundo además en estos tiempos nuestros, que va a la velocidad a la que va, que los cambios van como van. Ayer estábamos conversando con un amigo acerca de Réplica, una inteligencia artificial que te va a crear como amigos con los que conversar, parejas con las que conversar o con las que convivir, pero desde la inteligencia artificial. No sé si serán humanoides, no sé cómo diablos será ese tema, ¿no? Entonces, la jubilación, es que no sé, me ocupo más de tener los medios para vivir una vida como apetece. Pero eso no tiene vamos, a mi modo de ver, no tiene por qué tener relación con una edad determinada, no hay certezas para vivir. Y aunque estamos muy entrenados para tratar de conseguir certezas, y de cierta forma la jubilación, en mi cabeza, era el lugar donde podía estar tranquilo, porque ahí no tendría que ocuparme de obtener medios económicos para poder tener una vida normal, ¿no? Pero es igual, si no son medios económicos hay que obtener aquello que me da bienestar. Entonces, no tiene mucho sentido pensar en la jubilación. Para mí hoy en día tiene más sentido, y al menos lo que sí pienso es, oye,
si me muero con 120 años, que espero llegar a los 120 por lo menos, y bien físicamente, ese segundo antes de palmarla, si tengo la oportunidad, si la palmo durmiendo, pues igual no me da, ¿no? Pero bueno, como por las noches suelo agradecer, mirar la vida atrás y decir, bien vivido, tío, bien vivido, te puedes ir en paz. Pues aprovechando que estamos en YouTube, podemos pedirte a la muerte que cuando venga a visitar a Diego, por favor, le despierte un minuto antes para que pueda decir... YouTube, no sé si tienes mano por ahí con la muerte, pero si tienes mano con esto de los datos y tal, del Big Data y todo esto, si tienes mano, por favor, eso sí sería una gestión yo agradecería enorme. ¿Cuántos países has visitado? Uy, no sé, alguna vez alguien me lo ha preguntado y no sé, pero probablemente más de 50. Probablemente más de 50. Me falta, he visitado bueno, la Antártida no sé si realmente es un país, he visitado 4 continentes y en Oceanía tampoco he estado nunca, pero he estado en países en América Latina, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, y es una de mis... Viajar es una de las actividades que más me ha permitido a ampliar lo que llamamos en PNL el mapa, ¿no? Porque cuando yo empecé a viajar, me movía y entonces hacía esa cosa de la comparación. Decía, hostia, esta gente qué rara es. Esta gente, ¿qué hacen? Hay que hacer las cosas así, ¿no? Empecé a viajar, mi primer viaje fue al extranjero, más o menos, al extranjero sí, 20 años, ¿no? Porque no sé si Andorra es el extranjero. Pero bueno, aunque España, yo vivía en Cataluña y pasaba mis veranos en Extremadura, pasé algunos veranos cuando niño en Extremadura, y casi eran 2 mundos también muy distintos. Pero ahí eran mis mundos. Entonces no había una comparación, sí que eran distintos, la ciudad, Barcelona, no sé qué, un pueblo pequeño en Extremadura, era un mundo, pero eran mis mundos. Pero cuando empecé a salir fuera, eran otros mundos respecto de los míos. Entonces me daba cuenta que yo comparaba y decía, esta gente es rara, yo no. 2 mundos, entonces estos eran mis mundos. Y viajar al extranjero era aquel mundo respecto del mío. Entonces yo comparaba como si mi mundo, lo que yo conocía era lo correcto, y lo que hacían en aquel entonces en Inglaterra era raro. Ellos eran raros, lo mío no. Hasta que empecé a darme cuenta y decir, bueno, eso que en PNL llamamos ponte en segunda, tío. Ponte en el lugar de una persona británica o de una persona inglesa. Claro, su mundo es el correcto y seguramente, qué sé yo, lo que tú haces, eso les parecerá a ellos raro. Entonces, ¿cuál de las rarezas o cuál de los mundos son los adecuados? Pues tal vez el tuyo y tal vez el suyo. Solo que tú no conoces el suyo y en todo caso ellos igual tampoco conocen el tuyo. Entonces viajar se convirtió para mí en un descubrir cómo de acotado estaba mi mundo. Y al mismo tiempo viajar se ha convertido y se sigue convirtiendo, porque sigo haciéndolo, se convierte en una muy buena manera de decir, hey, fíjate, más para tu mapa, más para tu universo. Mira cómo lo hacen aquí, mira cómo piensan, mira cómo se relacionan. Entonces eso enriquece mi mundo, porque el único mundo que tengo es el mío para vivir. Este mundo es el que tengo. Pero si escucho, ayer también hablábamos eso, si realmente estoy atento cuando viajo, en lugar de enjuiciar respecto de mi mundo, escucho a esos otros mundos, la escucha que practicamos en coaching, que practicamos en PNL, etc., si lo practico de verdad, me abre a nuevos mundos que yo puedo también de cierta manera hacer míos. Y cuando yo hago de esos mundos algo mío, mi mundo ya es mayor, ya he ensanchado el mundo en el que yo vivo, en el que yo habito. Entonces viajar, no tanto solo por los países, que he estado, como te he dicho, en los 4 continentes, sino viajar es esa forma de más mundo, más oasis, más información de gente que también tiene su manera de encontrar oasis. Oye, esa gente lo hace así, esa gente lo hace asado, aquí lo hacen. Sí. ¿Y para qué sirve vivir en un mundo mayor?
¿Para qué sirve? Es otra muy buena cuestión. Yo llevo 2, ¿eh? No, llevas más de 2. 2 que yo he señalado, pero llevas más de 2. Sirve fundamentalmente para tener más alternativas. En esto hay por ahí estudios acerca de cómo funciona el tema de la elección, y a veces el ser humano preferiríamos que no nos dieran elecciones porque requiere de ese ejercicio de, ostras, tengo que asumir la responsabilidad de elegir de estas muchísimas, ¿no? Cuando te ponen una carta en un restaurante, te ponen una carta con muchos platos muy ricos, aparentemente, ostras, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Mientras que si te ponen un menú con 2 primeros, 2 segundos, pues uno u otro, y parece que la elección es más sencilla. Entonces, ¿para qué sirve tener mundos mayores? Para tener muchas más posibilidades de elección. Cuando solo considero que puedo pintar en blanco y negro, solo puedo pintar en blanco y negro. Que pueden salir dibujos maravillosos. Si además tengo el rojo, el amarillo, con todos los rojos que hay, con todos los amarillos que hay, con todos los naranjas, con todos los verdes, suponiendo que llegue a alcanzar a conocerlos todos, pero al menos con muchísimas versiones de rojo, amarillo, verde, azul, tal, puedo elegir de la paleta de colores muchísimas más opciones para crear mis oasis, para llegar a mis oasis, para vivir oasísticamente, ¿no? Si no, si en mi mundo solo concibo blanco y negro, me tengo que apañar con blanco y negro, que lo simplifica, digo, o blanco o negro, o mezclo blanco y negro con suerte, pero me dará gamas de grises. Hasta no entiendo de pintura, pero me daría gamas de grises. Mientras que si he podido conocer muchos más colores, los cuadros que puedo crear, los oasis en los que puedo habitar, tengo muchas más posibilidades de crear eso y de llegar a esos oasis que si solo tengo dos colores. Entonces, cuanto mayor es mi paleta de colores, los cuadros tienen muchísimas más opciones puedo hacer cuadros muy diferentes, de más color. Mejores o peores, no lo sé, pero de más color. Y sobre todo, porque si solo tengo 2 colores y en ninguno de los 2 me encuentro cómodo, ¿qué hago? Dicen que de cierta manera solo podemos vivir desde lo que consideramos como posible. Claro, si yo solo tengo la posibilidad de casarme y tener hijos, como una de los caminos de mi vida, si es la única, incluso ni siquiera blanco o negro, ¿no? Si es la única posibilidad que tengo, dentro de mi mundo, de mi concepción, de cómo es el mundo, pues igual no es el camino que me hace, es lo que creo que tengo que hacer, es el único camino que veo, pero no es el camino que me lleva a un oasis. Entonces, pues lo transitaré, pero no me va a llevar a un lugar de bienestar. Entonces, si no tengo en mi universo la posibilidad de decir, no, pero oye, que hay otros colores en el mundo. Prueba con el azul, prueba. Si no está aquí, es muy difícil que pueda, por lo menos, probar. Entonces, cuantas menos opciones tengo, si además no estoy cómodo ahí, pues mi vida igual no tiene tanto bienestar. Entonces, sobre todo es más opciones, más lugares que visitar, más riqueza que incorporar, la responsabilidad de elegir. Ya no me cabe decir entonces, ya, pero es que este es el camino, estoy jodido, pero es que ¿qué otra cosa voy a hacer, no? Que es algo que me decía en determinadas épocas de mi vida, ¿no? Es que esta es la vida. No, abre un poquito más los ojos, fíjate. Hay muchos países, hay muchas formas de vivir, hay un montón de formas de vivir. Ahora puedo asumir la responsabilidad de, en ese universo de posibilidades que conozco, y asumiendo que debe haber aún muchísimas más que no conozco y que puedo también seguir explorando, puedo tomar la responsabilidad, puedo tomar la rienda de decir, vamos allá, voy a hacer de mi vida algo mejor. Y creo que esa es la ventaja de tener un mundo no solo mayor, sino inacabado, en el sentido de asumiendo que ni muchísimo menos, mira, en clave de países he conocido unos cuantos, asumiendo que me quedan muchísimos y dentro de cada país me quedaría casi cada centímetro cuadrado por visitar, ¿no? Y sueles tener una compañera de viaje muy interesante. ¿Te refieres a mi querida mujer, a Diana? Sí, es una compañera de viaje
es una compañera de viaje maravillosa, maravillosa. Es una compañera de viaje amorosa, es una compañera de viaje que se ha convertido en una maestra cotidiana para mí, es una compañera de viaje con la que crear mundos conjuntamente para estar juntos o para que ella esté bien o para que yo esté bien. Es una compañera de viaje con una mirada de humanidad y con una chispa de humor. Yo a veces me pongo muy serio, soy a veces un poco tostón. Entonces ella tiene una habilidad para sacar humor y es una compañera de viaje. Son de esas cosas que uno no sabe. Por eso, la jubilación. Si el día que nos conocimos, ninguno de los dos podíamos prever que nos iba a pasar lo que nos pasó. No podíamos preverlo. Entonces, pensar dentro de 20 años, cuando no podíamos preverlo y nos cambió la vida en un momento, digo nos cambió porque literalmente, o sea, íbamos cada uno por donde podíamos y nos cruzamos un día de manera azarosa casi y fue algo, en mi mapa, en lo que decimos, ¿no? El camino de más o menos de cómo era encontrarte con alguien, no estaba ese modelo. Gracias a cruzarme con ella y a lo que me movilizó, empecé yo, ella por su lado y yo por el mío, a crear también en esa interacción nuevos mapas, porque ninguno de los dos estaba en la expectativa de cruzarse con alguien que en muy poco tiempo parecía que nos conocíamos de siempre. Aunque pueda parecer una frase de esas de película ¿cómo se llama? Del diario de Benoit, una de estas películas románticas, pero es que parecía que nos conocíamos desde siempre y desde casi cuando nos conocimos empezamos a convivir y fue algo muy sencillo, muy sencillo. No digo que sea igual hoy que hace más de 17 años, no. Digo que fue muy sencillo desde el principio y ha sido muy sencillo la mayor parte del viaje en estos 17 años y ella tiene la magia, tiene en cierta forma esa habilidad de cuando yo no me lo pongo tan fácil ni nos lo pongo tan fácil, ella tiene la habilidad de decir vamos a ponerlo fácil, la mayor parte de las veces. Y a veces me sale a mí también ese lado, ¿no? Pero sí, es un ser con muchísima luz, con muchísima, muchísima, muchísima luz, claro, desde mi punto de vista. Y una compañera con la que compartir oasis y subidas, aquella subida a Costa Rica también la hice con ella, y subidas a veces sudorosas, y resbalándonos, y mojándonos, y con un poquito y por momentos de frío, pero oasis tras oasis casi, oasis tras oasis casi, es un... Sí, sí. Una maestra además, ¿eh? Una maestra, mira que ella no quiere saber mucho de estas cosas del coaching, PNL, no sé qué, ella dice, pero nos vienen a avisar de que estamos ahí con el tiempo, digo para quienes lo estáis viendo, nos están avisando de que estamos ahí en el tiempo, que no se nos vaya esto mucho de las manos. Y ella dice que bueno, estas cosas tal, de vez en cuando se asoma un poquito, pero es que es muy hábil, aprende mucho. Es interesante, ¿no? Porque parece que compartís un montón de cosas. Además, parece que tenéis así como las claves de una pareja con mucho bienestar. Y sin embargo, una de las aficiones más grandes que tienes, una afición, devoción y además te dedicas a eso, que es el desarrollo personal, pues a ella no le interesa. No, ella dice que yo es que pienso demasiado. Dice, piensas demasiado. Claro, y es una forma, sabes, en PNL y en coaching, ahí es una forma de referirse a su manera a tío, vive el presente, disfruta de ahora, ¿no? Entonces, claro, ella no se aproxima a esto, pero tiene ya muchas cosas de esto. Yo se lo digo muchas veces, que su manera de mirar la vida, yo necesito seguir aprendiendo. Ella ve una planta y se queda mirando
Y, o sea, es completo presente para ella. Claro, yo necesito entrenarme mucho para que mi cabeza y poder tener presencia con mis clientes. Ella mira una planta, yo miro una planta y me dura para observar la planta un segundo. Luego empiezo a volar a otros lugares. Ella no, ella valora el brillo, valora la suavidad de un pétalo, mira qué forma tiene, mira no sé qué, mira el tallo. O sea, se pone muy en modo presente. Y es muy disfrutona desde el presente. Saborea la comida y la disfruta. O sea, por muchos motivos, ella cuando era pequeña tenía una relación con la comida un poco compleja, ¿no? Pero entonces ella me cuenta que cuando caía alguna cosa de estas muy ricas, cuando éramos niños, una pantera rosa, una cosa así, un fosquito, una cosa así, ella, Delicatessen, por supuesto. vamos, lo más saludable probablemente que podíamos hoy en día, sí. Pero claro, cuando éramos niños nosotros, estas cosas, bueno, hoy también, yo de vez en cuando me como una de Una estas. pantera rosa es una pantera rosa. Es una pantera rosa. Pues ella, tal y como lo cuenta, dice, es que yo cogía la pantera rosa, le cogía un pedacito y lo saboreaba porque no sabía cuándo iba a poder tener otra pantera rosa. Entonces, y lo saboreaba. Entonces, hace tales actos de presencia y de disfrute que no puedo decir otra cosa, que es que ella tiene otro desarrollo personal que no necesita, lo que yo necesito currarme mucho más en muchos sentidos. En otros, ella dice que también es muy lista, que por eso se ha casado conmigo. Que ya con mis rollos ella ya va cogiendo, y ya con eso ya ella también ya le vale casi todo el tiempo, ¿no? Pero sí, es muy curioso. Por eso, yo quiero, para tal gente como yo, mi media naranja, yo no creo que sea media naranja, para empezar, ¿no? Mejor 2 naranjas cada una, pero ir juntitos, pero que tampoco no tiene necesariamente que ser naranja. Sí que conectemos de cierta forma bien. Tenemos algunas cosas muy comunes y otras que no. Y hay un respeto muy profundo y un amor muy grande para que esas que no, también haya espacio para ellas. Tanto de un lado como de otro, incluso para compartirlas. Entonces, tampoco diría que tenemos el secreto de eso, ¿eh? Hasta ahora estamos juntos y nos queremos. Bueno, yo me atrevería a decir yo la quiero muchísimo y sí, pero no sé cómo irá mañana, no tengo ni idea. Mañana es algo que vendrá, que ya veremos. Y hay otra gran mujer en tu vida. Y hay otra gran mujer en mi vida, Antonia. claro, Antonia, sí, mi madre. Mi madre ese es otro universo también de vida. Es otro universo de vida que quizás es la persona que más me ha influido en la vida. Quizás es la persona que más me ha influido en la vida en cierta forma y que quizás aún me sigue influyendo mucho, ¿no? No solo de ella, yo no tengo aún mucha conciencia del efecto, el impacto que tiene, pues toda esa línea familiar en la que ha desembocado, en la que yo soy como un punto como es la desembocadura de los ríos, ¿no? Como es una desembocadura de esa línea. Pero mi madre particularmente sí, y quizás a eso que llamamos en PNL lo de modelar o no modelar, he modelado algunas cosas por imitación y otras un poco más por oposición, ¿no? Una mujer que cuando yo la recuerdo que era muy niño, cantaba y tenía unas ganas, una vitalidad, unas ganas de vivir. De cierta forma eso se me quedó. Y también como la vida que ella fue llevando, ella junto con mi padre y nosotros juntos, ¿no? Pues también le fue quitando brillo, le fue quitando yo sobre todo la alegría que yo la reconocía en su cantar, ¿no? Cuando era niño yo la escuchaba cantar y luego poco a poco fue cantando menos y los últimos años, pues no sabría decir si los últimos años cantaba, pero si cantaba era muy poquito, desde luego, ¿no? O muchísimo menos. Entonces, también por oposición, decir, oye, yo lo que te decía de los colores antes, pero sobre todo el amor que ella me ha profesado, o al menos así lo siento yo, y alguna de esas cosas que en alguna de estas entrevistas que hemos hecho, hablaba ayer Lucía de las creencias, ¿no? Las creencias sobre mí mismo, que ella desde muy niño trató de inculcarme
para que pudiera tener, desde su punto de vista, una vida más completa, ¿no? Cómo insistió en que tuviera una buena educación, cómo insistió sobre todo en amarnos, en amarme, en quererme como madre, cómo insistió en que fuera buena persona, cómo insistió en unos valores para ella que bebían y procedían del catolicismo, cómo insistió en que donde estábamos era un lugar y podíamos ir a muchos más lugares, a lugares mucho mejores. Lo que eran mucho mejores para ella, igual no son mucho mejores hoy para mí, pero sí la idea de fondo es, donde estás no es el lugar de destino, donde estás es solamente un lugar de paso y puedes ir mucho más allá, puedes ir a donde tú quieras en realidad, ¿no? Y ese ejemplo de lucha, que ya de por sí es algo como muy trabajoso, no hay por qué tampoco luchar, pero sí de conseguir algo más, ¿no? Entonces, ese ejemplo de hay más a donde puedes llegar, vea por ello si quieres, ni siquiera si quieres, porque ella no era si quieres, vea por ello. Y tienes una mirada, ¿te gustan las mujeres? No, voy a aclarar esto, voy a aclarar este tema. Sí. Voy a aclarar este Sí, tema. por favor, sí, porque igual dicho así, bueno, que también, dicho así, mucha gente, lo que ha pensado mucha gente también. No, pero tienes una mirada hacia la mujer, en general, de mucho respeto y, digámoslo, ¿cómo lo diría? Respeto, admiración bueno, a las dificultades, las coyunturas que a veces tenemos las mujeres, ¿no? Para llevar nuestra vida adelante, ¿no? Que hace que muchas de nosotras, en las que me incluyo, sientan de alguna forma que sostienes, ¿Me permites un ¿no? momentito? Sí. Solo porque es que como que he visto que tienes el ojillo ahí un poquito húmedo y el otro un poquito Sí, también, ¿no? me ha emocionado lo de una frase de mi madre, quería que fuese bueno. Y me ha emocionado esa frase. Me parecía muy bonita. Pero vamos a ver, que soy yo la que te estoy entrevistando, no la que termina llorando, que es que estas cosas no son así. Bueno, Sí. la mirada hacia las mujeres, que me gustan las mujeres. ¿Cómo es esa mirada? Bueno, pues muy influenciado por lo que yo pude observar de la vida de mi madre y lo que yo he podido comprender de la vida de no solo de mi madre, luego a partir de ahí de muchas mujeres, ¿no? Es un tema del que se habla, afortunadamente hoy en día, durante muchos siglos, quizá muchísimo menos, o ni se había hablado, ¿no? Para mí el lugar de la mujer es un lugar de un valor incalculable. También el del ser humano masculino, también el del hombre. Pero que durante muchísimos siglos, hasta donde yo puedo conocer o comprender ambas cosas, un lugar muy opacado. Y además no digo que los hombres no hayamos sufrido desde un lugar diferente y con unas posibilidades diferentes. Entonces, me decía el otro día una señora mayor, que ella no me acuerdo exactamente, pero con como 20 no sé cuántos, 30 años, en los años 70 aún, tenía que pedirle a su marido permiso para abrir una cuenta en un banco, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a ese lugar diferente. O sea, que un ser humano, por una cuestión de ser femenina, ser mujer, tenga que pedirle permiso a otro ser humano que tiene que ver con el sexo, mujer-hombre, para hacer determinadas cosas hace 50 años, en España, no estamos hablando del Afganistán de hoy en día, estamos hablando de la España de hace relativamente poco. Eso es una de las cosas que ilustra, ¿no?, cuál ha sido el lugar y la forma de relacionarnos entre mujeres y hombres. Entonces yo he visto en mi mujer también, un poco, pero en mi madre, esa cosa de tener ganas de hacer cosas, sueños y entregarse a lo que podía, dentro del marco ese en el que podía vivir. Y desde ahí, con uñas y dientes, luchar, porque su palabra sí que era luchar, batallar para algo mejor, pero mucho más difícil, a mi modo de ver, que los hombres.
Entonces desde ahí tengo una admiración extraordinaria, porque a mi modo de ver, las mujeres lo tenéis en determinados ámbitos. Procrear es una de las cosas que lo tenéis más fácil que nosotros, pero en muchas cosas de la vida, del vivir diario, aún hoy en día, no solo en Afganistán, también en España, lo tenéis más difícil, mucho más difícil. Y yo me siento en cierta forma cómplice de esa dificultad, no por haber nacido hombre, sino porque también en mi mundo aún hay elementos que me llevan a vivir desde ese lugar de hombre, ese lugar de cierta... a ver qué palabra utilizar para describir lo que quiero transmitir, ¿no? Es un lugar más fácil para mí elegir determinadas cosas del que a mí me parece que tenéis las mujeres. Entonces, desde ahí tengo una admiración profundísima. Yo he estado en países como en la India, bueno, en Asia en distintos lugares, en África en distintos lugares, en América Latina en distintos lugares, donde el peso de muchas cosas las lleváis vosotras. Y además hay un nivel de violencia hacia vosotras, un nivel de... Pero luego vienes a España y dices, bueno, pero eso es en... no sé yo, en Mauritania, por decir, da igual. Digo porque son países que sigue, es un país donde sí he estado, ¿no? Pero no es solo Mauritania. Yo vengo aquí yo mismo, en mi inconsciente, consciente, pues en las tareas de casa, y nosotros no tenemos hijos, pero pues un poco, yo me noto que indirectamente es Diana la que ha de asumir más esa parte. Y lo digo yo, que valoro enormemente vuestro lugar, que he visto a muchas mujeres, no solo a mi madre, en esa cosa de luchar, en tener sueños profesionales, tener ganas de desarrollar cosas y ese mundo de dificultad a mí me sigue pareciendo muy desigual, muy desequilibrado y que ojalá hay movimiento en esa dirección, ojalá pronto sea mucho más equilibrado. Hay quien dice que no, pero es que es caer en el otro lado. Bueno, a ver si llegamos algún día. Yo no persigo que cambien las cosas como para que las mujeres estén en un lugar de más poder respecto de los hombres, como hemos estado a mi modo de ver de los hombres respecto de las mujeres y aún estamos, más equilibrado, más equitativo. Y no quiere decir que seamos iguales, yo no abogo por la igualdad, porque somos distintos biológicamente, pero sí mucho más equilibrado, o todo lo equilibrado que sea posible, mucho más equitativo. Si tú tienes sueños, que tengas las mismas posibilidades de cumplirlos que yo, sin necesidad de pensar si somos hombres o mujeres, si tú vas a tener hijos y yo no. Entonces, me producís una admiración enorme porque he visto que tiráis adelante de una forma, la mayor parte, quiero decir, es una generalización y habrá muchísimas excepciones en cualquiera de los lados, pero en general, yo repaso, filósofas. La historia de la filosofía es la historia de hombres. ¿Cuántas filósofas conocemos? Que nos suenen. Y las habrá habido alguna. Pero es que además era mucho más difícil. Investigadores. O sea, que realmente hay esa noción de que vosotras no tenéis capacidades para ser investigadoras. Pues hombre, parece que sí. Y se os da bastante bien. Pero tampoco conocemos escritores. Es que hay tantísimas cosas tan fáciles de observar que denotan el desequilibrio y de fondo lo que habéis luchado, lo que habéis, cuando uno, que no digo que para los hombres haya sido fácil, ¿no? Pero cuando uno conoce historias de países culturales, o sea, culturalmente, y dice, joder, o sea, que imagino que para el hombre era muy duro, ¿no? Pero yo pienso en la época de la revolución industrial, cuando los hombres empezaban a ir a las fábricas, las mujeres también, los niños incluso, las niñas también iban a las fábricas, pero luego el hombre se iba, no todos, pero se iba al bar o al pub o a donde fuera y se gastaba lo tal, y era la mujer, con los hijos de ambos, con suerte, la que tenía que buscar la forma de tirar adelante, incluso al marido. Es que tenéis muchos siglos de mucho cuidar de que la humanidad hayamos podido tirar adelante como para no reconoceroslo y admirarlo, vamos.
Gracias, suena bien. Y hay una frase también que me faltan dos preguntas. Hay una frase que dices un montón que yo como amiga me considero amiga que me sienta muy bien, ¿no? Y es que a veces te cuento algo y tú dices, no tengo ni idea de lo que es estar ahí, ¿no? Y esta frase la he oído también con otras personas. Y me resulta muy interesante cuando en muchas ocasiones, cuando queremos hacer sentir a la otra persona que la comprendemos, la entendemos, le decimos te entiendo, ¿no? Y cómo una frase que significa en el fondo todo lo contrario, que es decir, no tengo ni idea de lo que estás pasando, te hace sentir mucho más comprendida que el te entiendo. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues no lo sé, quizás esa pregunta te la tendría que hacer yo a ti, ¿no? ¿Por qué crees tú que a ti te pasa eso? Que te hace sentir a ti más comprendida, ¿no? Cuando yo te respondo eso. Pero al menos desde donde yo tampoco tengo tanta conciencia de cuando la utilizo, pero desde donde yo puedo evocar esas situaciones, es también que me he dado cuenta, gracias también a esto del coaching, a esto de lo fácil que es decir yo te entiendo y lo verdaderamente misterioso que es conocer la vida de alguien, conocer lo que está pasando ahí dentro. Cuando vivimos experiencias, las que sean de cualquier tipo, luego si las tratamos de llevar a palabras, hay una gran diferencia entre lo que pasa dentro de alguien y lo que luego se convierte en palabras, ¿no? Si ahora yo estoy utilizando palabras en tu mundo, tú esas palabras las estás transformando de alguna forma en tu mundo. Pero no hay forma, yo por lo menos no sé cómo hacer para meterme en tu mundo y realmente mirar con tus ojos, tocar con tus manos, oír con tus oídos y lo que pasa dentro de ti cuando eso ocurre. No tengo manera de estar ahí. Solo puedo aproximarme si algo de lo que dices de alguna forma me evoca algo que pueda tener relación. Pero ese no es tu mundo. Ese es mi mundo, ese es mis experiencias, eso es lo que... Entonces, tomar conciencia de que puedo entender las palabras, con suerte, puedo entender las ideas, con suerte, si escucho con atención, y asumir que eso me lleva a experiencias mías la mayor parte del tiempo. También, aunque digo eso, digo, no tengo ni idea, quizá podría dejar un poquito de margen incluso en esa expresión, o sea, apenas si tengo idea, o apenas si puedo llegar a tener alguna idea, quizás sería más adecuado, ¿no? Porque sí que hay un nivel de conexión profunda que no sé a lo mejor convertirlo en palabras, ahora estoy reflexionando sobre ello, ¿no? Porque al hilo de tu pregunta, hay un nivel de conexión que no sé cómo es, pero sí siento cosas. No sé si es mi mundo, no sé si es tu mundo, pero siento cosas que no tengo tan claras si son de mi mundo solo, ¿no? Entonces, algo de eso quizá tenga que ver con lo que pasa ahí. Pero mayoritariamente, al menos, no tengo ni idea de lo que pasa ahí. Y para poder tener idea de lo que pasa ahí, tendría que haber vivido tu vida y tendría que estar justo en este momento ahí dentro, ahí, siendo tú. Y eso no sé hacerlo yo no sé hacerlo. Entonces, quizá esa propuesta de decir, pues es que yo te ofrezco mis brazos sin saber cómo es lo que está ahí dentro ahora mismo. O asumiendo al menos que no tengo acceso a nada, o a muy poquito si acaso de eso, dejando ese margen para un nivel de conexión mucho menos intelectual o mucho menos consciente y racional, quizá en otro territorio, ¿no? Quizá esa apertura de brazos siento mis propias limitaciones como para captar realmente lo que tú estás diciendo, pero pongo mucho interés al menos para acercarme, todo lo que puedo acercarme a ese universo tuyo de experiencias, de sentires, de vivires, de vida, sí. Y de la farmacia a la banca, de la banca al coaching, al desarrollo personal, y ahora, bueno,
En la actualidad, bueno, colaboras en distintos proyectos, trabajas tienes clientes de desarrollo personal, trabajas en algunas consultoras. Y en Gratitude, ¿qué te ha traído a Gratitude? Pues en esa búsqueda de oasis, de lo que hablábamos antes, de tratar de responder o al menos de ir recorriendo un camino que me conduzca quizás algún día al sentido, a ese gran oasis del sentido de la vida, es un proyecto que nace de tu mano, es un proyecto que nace y se impulsa desde tus sueños, también desde ese... A veces te veo hasta con algunos movimientos que ahora mismo me ha venido así como a mis imágenes, ¿no? Ese buscar y querer encontrar otro lugar en el mundo. Entonces, esa es una de las cosas. Poder ofrecer algo de lo que quizá yo puedo atesorar y que sea útil para un proyecto de una mujer. Es un proyecto que si tiene algún destino en el sentido, en el oasis del sentido final, es un proyecto que tiene sentido hoy por la humanidad, porque tiene que ver con poner en el mundo intenciones de mejoría, de que las personas nos comprendamos mejor. Es un proyecto donde colaborar da espacio para que sumemos distintas personas. Es un proyecto donde aprendemos unos de otros, unas de otras. Es un proyecto de grandeza en el sentido, no porque se vaya a convertir en la empresa más valiosa de la bolsa de Nueva York dentro de 20 años, no lo sé. Si ocurre, al menos desde mi punto de vista, no es lo que me trajo a Gratitude. Si ocurre, pues será que ha de ocurrir y bienvenido. Pero es un proyecto que nace, a mi modo de ver, Ángela, en lo que yo te conozco, es un proyecto que nace como un sueño de una mujer que tampoco lo ha tenido fácil en algunos sentidos y en esas cosas también de la línea mía familiar con mi madre y demás, pues tiene mucho sentido de favorecer, si es que mi presencia favorece. A veces también te digo, pues igual mi manera de estar tampoco lo favorece, pero tú dices que sí, así que si tú dices que sí, y como es la capitana de este barco, pues yo aporto lo que puedo, aportar para que este sueño se ensanche, para que este sueño se materialice, para que en este sueño haya muchas personas, muchas más personas a las que llegue, porque también eso hará que nos escuchemos como nos gusta escucharnos, entre personas, que escuchemos al mundo, no solo a las personas, sino al mundo como quizá el mundo hace mucho tiempo que nos está pidiendo que escuchemos, para que podamos crear relaciones de mucho más amorosas, mucho más bondadosas, mucho más bellas, mucho más... Entonces, para mí Gratitude tiene eso, y poder ofrecer un espacio al mundo donde cualquier persona que tenga ganas de algo así, este es un lugar maravilloso al que llegar. Porque somos tan humanos como ellos o ellas, y porque tenemos miedos como ellos o ellas, y porque tenemos sueños como ellos o ellas, y tenemos ilusiones, y tenemos dudas, y porque entre nosotros tratamos de darle a esto más lugar en el mundo, porque tiene sentido, en este oasis tiene sentido, este pequeñito, y porque creemos que este oasis permite, si la gente llega aquí, cuanta más gente llega, permite que haya más oasis en el mundo, de cierta forma. Da pie a que haya más oasis, no réplicas de este, porque para mí no tiene eso sentido, pero sí que es, digamos, un lugar en el que, ahora con la metáfora del oasis, al que la gente puede beber. Para igual no quieren oasis, igual quieren, qué sé yo, una caipiriña. Una caipiriña, por ejemplo, ¿no? Pero que sí, esa cosa de, en lugar de el camino que hay que seguir es ese, la gente, cuando llega aquí a Gratitude, dice, hostia,
yo puedo plantearme cuáles son mis caminos. Y no solo puedo planteármelo, sino que puedo ponerme a ello y que yo tengo un montón de cosas alucinantes para transitar, para probar, para experimentar, para aprender y salir adelante descubriendo los caminos que quiero, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que me hacen estar en gratitud y ofrecerte y que tú acojas con esa generosidad también lo que yo puedo contribuir. En gratitud ocupas 2 cargos, ¿no? El de trainer y el de guardián del sentido. Guardián del sentido. Bueno, ese me lo has atribuido. Y estaba pensando que estás en busca de sentido y digo, ¿qué sentido tendrá que ocupe el guardián de sentido un hombre que busca el sentido de la vida? Pero a lo mejor esta pregunta ya es un poco friki para el futuro traidor, ¿no? Y para este momento, además, o sea, yo creo que en este momento igual ya hay neuronas por ahí que están empezando a hacer chispirritas de ese, ¿sabes? Como cuando empiezan ya a quemarse cosillas por ahí, es decir, no lo sé, porque además es algo que tú atribuyes, el guardián del sentido, que como sabes, digo, pues yo no sé. No sabemos muy bien, no tenemos el cargo especificado. No, ni siquiera si soy la persona, y mucho menos si soy la persona adecuada para cubrir esa función, pero bueno, ahí está. Creo que la pregunta mejor para otro día, con caipiriña. En un oasis. En un oasis, que alguno he estado, que también es una idealización, porque yo he estado en oasis en el desierto, en varios, y es curioso, ¿no? ¿Cómo es el oasis que sueña uno, no? O sea, que cuando uno está en un oasis es como un sitio más bien redondo, ¿no? Palmeras, tal. En mi mente era así, ¿no? Mi oasis. Claro, yo he estado en varios oasis más de un desierto y claro, es otra cosa, que es mucho más diverso y precioso. Y donde sí está el agua sí que está presente, sí que hay plantas. Entonces nos podemos tomar caipiriñas, mojitos, agua, refrescarnos en un oasis o en cualquier otro sitio. Pues ha sido un oasis maravilloso en este día compartir esta entrevista contigo. Qué bien. Gracias, sí. Para mí también. Encontrarme con algunas respuestas inesperadas al hilo de tus preguntas inesperadas. Muchas gracias.